Un saludo a todas las docentes y los docentes de todo el país. Estamos en el sábado pedagógico, en la segunda jornada de la colección Bicentenario, con autores y autoras de la colección. Vamos a comenzar esta conversación con ustedes con la génesis de estos libros. Entonces vamos a comenzar con la profesora Ángela Beatriz Calzadilla, coordinadora del área de arte. Ángela, tiene la palabra. Y cuando veo el escrito de, de América Bracho en el Centro Nacional de Historia sobre el origen de la colección Bicentenario, me entró una emoción muy grande, porque desde un principio ya empieza a hablar de Bolívar. Bolívar fue el primero que dio la publicación del libro gratuitamente entre las madres, así dice textualmente, de los escolares. La idea está contenida en El Poder Moral, proyecto entregado al Congreso de Angostura en 1819, que fue rechazado por los legisladores, siempre gente bruta. Como sabemos, ese poder estaría conformado por la Cámara de Moral y la Cámara de Educación. Con respecto a esta última, dice el maestro Prieto Figueroa, para los momentos de su creación, esta representaba no solamente una estructura apropiada para dirigir la educación pública, sino que su concepción correspondía al propósito perseguido de hacer de la educación popular el remedio adecuado para fomentar la moralidad y para crear, junto con una conciencia de nacionalidad, una actitud de respeto a la ley. El citado artículo reza: siendo absolutamente indispensable la cooperación de las madres para la educación de sus hijos en los primeros años, y siendo estos los más preciosos para infundirles las primeras ideas y lo más expuesto por la delicadeza de sus órganos. La Cámara cuidará muy particularmente de publicar y de hacer comunes en toda la República algunas instrucciones breves y sencillas, acomodadas a la inteligencia de todas las madres de familias sobre uno y otro objeto. Esto lo presenta el maestro Prieto en el Magisterio Americano de Bolívar. Opina el maestro Prieto que con esta idea Bolívar quiso compensar la falta con las inspiraciones sabias contenidas en los manuales entregados a las madres de familia. Más adelante expresa: el pensamiento de Bolívar sigue en esta materia no solamente actual, sino claramente de perentoria aplicación. Esto es muy importante. Con las corrientes aconsejables por la mudanza de la época, y advierte al pie de la página que puede considerarse el decreto venezolano número 567 del presidente de la República de junio de 1966. Es una vieja resonancia de la idea del libertador, ya que éste ordenó la elaboración de los textos para las escuelas primarias, este decreto pues, por comisiones técnicas, atendiendo con normas científicas de la actualidad. Sin embargo, el decreto 1966 tampoco se logró, porque los buenos textos que se elaboraron en la Escuela Normal Mácaro permanecen guardados en sus archivos.
Hubo sí en el siglo XIX cartillas distribuidas por el gobierno en la primera presencia de Guzmán Blanco, cuando decretó sobre la educación pública obligatoria, pero no tuvo continuidad. Y las hubo sí en el siglo XX con la campaña de alfabetización con aquel abajo cadenas, pero jamás manuales para la enseñanza primaria. Así, según Bracho, la actual distribución gratuita de manuales escolares es un eco de las ideas del Libertador y del decreto 1966, que se cumplió 202 años después. Por último, para algunos autores de la colección de texto bicentenario, es obligante, yo me sentí obligada, relatar el origen de esta publicación gratuita, dado que la profesora Bracho, mientras escuchaba una de las frecuentes y pedagógicas alocuciones del presidente Chávez, se le ocurrió que el Estado docente convirtiera en realidad lo que había dejado pendiente Simón Bolívar en aquel lejano 1819. Ya que si bien Chávez no hablaba aún de textos gratuitos, sí lo hacía como proyecto de transición hacia un socialismo humanista. Socialismo humanista. Pedagogía, posición pedagógica y apasionada del polifacético comandante Chávez, que impulsó a la profesora Bracho realizar los libros para cuarto, quinto y sexto grado, pidiendo colaboración a María Elena León. Los que fueron presentados al viceministro profesor Armando Rojas y al ministro Aristóbulo Turi, y posteriormente con la siguiente ministra, profesora Mariana Hanson, quien a través de la gran impulsora de estos textos, la viceministra profesora Maygualida Pinto, convocó a profesores de diferentes disciplinas de estudios a objeto de conformar equipos de autores para contenidos de estudios de educación inicial, básica y media, en relación a las disciplinas de estudio: lengua, literatura, ciencias naturales, matemática, biología, química y artística para secundaria. Los textos para las culturas y lenguas indígenas, hoy día editados por la colección Bicentenario, libros que para cada nueva edición son corregidos y actualizados, cumpliéndose al fin la propuesta genial del libertador Simón Bolívar. Gracias, Ángela. Muy bueno, muy interesante toda esa información que nos traes de América Bracho. Yo diría, para incorporar algo con respecto a lo que hizo el comandante presidente Hugo Chávez, fue, además de rescatar todo ese pensamiento bolivariano, del Bolívar maestro, del Bolívar educador, que tú muy bien has planteado, también poner en juego, poner en ejecución nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica de Educación, porque no se puede hablar de una educación gratuita y obligatoria sin tener materiales, y no solo por los libros de texto. Aquí se han dado las canaimas, otro tipo de materiales, pero los libros de texto es muy importante, porque allí es que estamos construyendo la nueva ciudadanía. No es solamente conocimiento, no es solamente teoría lo que hay ahí,
sino, como tú bien dices, es todo un pensamiento bolivariano y de sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Pues yo creo que por ahí Chávez complementó ese pensamiento bolivariano y lo puso en ejecución. Sí, sí. Muy bien. Aquí vamos a conversar un poquito también sobre el planteamiento pedagógico de eso, de los libros de la colección Bicentenario, para que los docentes y las docentes en su sábado pedagógico puedan también discutir sobre estas ideas. Entonces tengo a mi lado a la profesora Belkis Blanco, que es miembro autora, aquí todos somos autores y autoras de la colección. Ella es autora del área de inglés, un área muy controvertida porque ha tenido muchas dificultades, ¿verdad? Entonces vamos a pasarte el micrófono para que converses un poco de tu experiencia y del planteamiento pedagógico de los libros. Pues. Ok. Retomando lo que decía la profesora Ángela sobre la cooperación, el aprendizaje cooperativo y sobre el coaprendizaje y el autoaprendizaje, la idea en la serie My Victory, que es un esfuerzo de 18 autores y un corrector de estilo, profesor Mark Gregson, nos queríamos mostrar allí que el inglés no es solamente no es una materia, no es un contenido que yo voy a aprender, sino es una herramienta que me va a servir a mí para entender el mundo de otras maneras, pero no solo para entenderlo, porque esa es una de las controversias con respecto al inglés, que sea una materia, si lo ve así, como algo que nos sirve para ver lo que está afuera, sino que más bien es una herramienta que nos sirve para darnos a conocer, para que lo que nosotros somos esté al alcance de los demás. ¿Okay? ¿Y cómo se hace ese aprendizaje? Es el aprendizaje personal, es el aprendizaje, pero jamás se puede hacer si no hay comunicación, si no está el compartir con el otro, si no está eso de yo hablo inglés para comunicarme con alguien, para decir, para transmitir, y eso es lo que hicimos nosotros, mostrar en los libros de la serie My Victory. Allí está el enfoque comunicativo, como ya lo expresé, el enfoque comunicativo como base fundamental, como del aprendizaje. ¿Por qué se daba el caso de lo que hablábamos hace un ratito, de que nuestros estudiantes ven 5 años de inglés, sacan 20 en todos los inglés y al final no saben no saben presentarse ellos en persona, no saben presentarse a sí mismos? Se da porque ven el inglés como una materia, no como la herramienta de comunicación que es. Que entonces tú puedes estudiar el verbo to be, pero nunca vas a poder saber cómo decir quién eres. Entonces, bueno, ese es uno de las bases fundamentales del inglés que nosotros proponemos en estos libros. Está también el hecho de que si es para comunicarnos, ¿qué comunicamos? Pues? O que de qué vamos a hablar, que vamos a intercambiar con esta herramienta de comunicación. Bueno, podemos hablar de salud, podemos hablar de arte, podemos hablar de historia, de deporte, de todo, pero viéndolo así. Y en la serie, en todos los años, tratamos de poner gradualmente, desde el My First Victory, del primer libro hasta el de 5º año, gradualmente que ellos se vayan acercando al idioma, viéndolo desde la perspectiva personal. Al principio, cómo veo yo mi mundo inmediato, hasta llegar a los libros de 5º año, donde tienen una visión, donde ellos presentan la visión del mundo, donde ellos ya están hablando de tecnología, donde se están acercando a la lectura como medio de comunicación, donde no se están acercando porque están leyendo desde el principio, pero en el 5º año es más enfoque en la lectura para que ellos tengan más acceso a información.
tratamos de presentar todos los temas y de llevarles lo que ellos son a los demás. El enfoque en general de los libros es un enfoque comunicativo y un enfoque endógeno. Todos los profesores somos venezolanos, venimos de diferentes áreas del conocimiento, algunos de universidades, otros de pedagógicos, y así estamos tratamos de dar una visión utilitaria, de verdad, de comunicación en inglés. Muy interesante. También dentro de los libros hay como unos denominadores comunes, ¿no? Como por ejemplo la equidad, ¿cierto? Los libros de nosotros, los libros de la colección, yo digo de nosotros porque son nuestros, son de todos los docentes, de todos los niños, de todas las niñas y de todos los jóvenes venezolanos, de todos nosotros. Esa equidad que queremos que se refleje, nuestra sociedad venezolana ha desarrollado muchos mecanismos de equidad en nuestras leyes, pero si nosotros no formamos ese ciudadano desde los primeros grados con unos buenos materiales, con unos buenos libros, con unos buenos docentes que los impulsen y que hagan palabra viva esa constitución y esas leyes, pues entonces no estaremos haciendo nada, porque después que son unos hombres y unas mujeres, ya es difícil cambiar, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas interesantes y que yo creo que es común entre todos nuestros libros, pero la otra cuestión también importantísima es la integración. Tú hablabas de la comunicación, pero la integración entre las distintas áreas, la integración con la comunidad, la integración con los padres, con las madres, con todos los representantes. ¿Qué crees tú, Gloria? Gloria Aguilarte es autora de los libros de Ciencias Naturales, pero además la coordinadora del área de Ciencias de la Tierra. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, sí, el aspecto de la integración o el proceso de integración es un puntal, digamos un aspecto de raíz que está impulsado desde la colección Bicentenario explícitamente, es decir, voluntariamente buscamos la posibilidad de la integración. Esa integración puede ser vista de muchas maneras. Una de ellas es justamente la integración de docentes provenientes de distintas áreas del saber. Y eso representa un esfuerzo deliberado y tiene que ser así para poder unir, agrupar, orientar visiones, porque tradicionalmente proveníamos de campos aislados que no se miraban ni siquiera a sí mismos y en consecuencia había barreras impuestas por la propia formación y la propia visión del mundo de cada una de las disciplinas. Entonces allí hay un importante esfuerzo que esperamos y estamos convencidos de que este tipo de seminarios y de actividades de conversación, de debate, de discusión, debe impulsar no solamente en la génesis de la colección, sino también en los espacios educativos que están en pleno desarrollo. Eso por una parte. De manera de que es una colección y bajo el paraguas de la colección están las distintas series de las diferentes áreas. Ahora me quiero referir a cómo se ve esa integración en el área de ciencias naturales, que está integrada por 4 disciplinas que tradicionalmente también corrían en líneas paralelas que parecían no encontrarse nunca. Es decir, la biología, la física, la química y las ciencias de la Tierra. Aunque tienen en común un sustrato o un método que las acoge, sin embargo, las actuaciones pedagógicas parecían distantes. Y entonces el esfuerzo fundamental de integrar, de acercar a través de la visión del mundo natural, que es íntegro, no es parcelado, es una totalidad. Ese es el esfuerzo de integración que estamos haciendo desde el área de ciencias naturales. ¿Cómo? En algunos casos utilizando temas del mundo natural, como por ejemplo el agua, que dentro de ella
para explicarnos, para comprenderlas, para hacer uso, para las costumbres, para los rituales, para, digamos, las acciones relacionadas con la higiene, la salud, etcétera. El agua es un todo, es un material vital, fundamental para el desarrollo de la vida, el sostén de las sociedades y las distintas expresiones culturales. Entonces tomamos ese tema para mirar cuántos saberes asociados al agua estaban allí y comprendimos entonces que allí toda la ciencia podía tener expresión e integrarnos para comprender que el agua es un líquido vital, que es el disolvente universal, que tiene propiedades físicas, químicas, que actúa además como sostén de la vida, y en consecuencia esa era una forma, digamos, que permitía acercar al mundo natural, al mundo que nos rodea, y no ver la ciencia como un espacio solo de especialistas, de laboratorios, donde la vida real, la vida social se expresa. Entonces esos aspectos fueron fundamentales. Yo creo que también es importante rescatar en el marco de este seminario que el trabajo que hemos estado haciendo es un trabajo que permite profundizar las distintas inquietudes, preocupaciones, incertidumbres que rodean la vida del educador y de la educadora. En consecuencia, hemos ido canalizando parte de nuestras satisfacciones, de los desafíos y retos que nos hemos ido imponiendo cada uno de nosotros, y en consecuencia es importante que ustedes nos vean como educadores iguales que ustedes, que tenemos una experiencia de aula dilatada, compleja, llena de anécdotas, de situaciones que nos enriquecen y que nos permiten identificar que esta profesión que todos escogimos es una profesión que tiene una gran cantidad de satisfacciones que no podemos olvidar, porque nos permiten entonces reencontrarnos con el trabajo que decidimos hacer, que no es otro que educar, formar, y formar es la esencia del trabajo, y es por esa razón que en nuestra Constitución los fines del Estado se consiguen, que es el pleno desarrollo de las personas a través de dos procesos fundamentales, que son la educación y el trabajo. Muy bien. Sí, ya te voy a pasar la palabra. Es interesante porque esto que tú estás planteando es como un cambio que hemos asumido dentro de la colección Bicentenario. Por ejemplo, es muy importante lo que dejamos de lado, no que eliminamos para nada, los contenidos los ponemos a un lado y trabajamos proyectos y problemas cotidianos, como tú hablabas del agua. El agua también se trabaja en matemáticas, y se trabaja en otras áreas, en inglés, y estoy seguro que en otras áreas también se trabaja. Entonces son problemáticas. Nosotros somos un país petrolero y sin embargo no conocíamos de petróleo. Ahorita trabajamos petróleo, la gente de matemáticas, la gente de ciencias naturales, la gente de sociales, la gente de inglés, o sea, en general, ¿no? Esto es sumamente interesante. Ángela, tú querías aportar algo a la conversación también, por favor. Sí, en cuanto a lo que dice la Constitución, desde su preámbulo, yo tengo un escrito sobre eso, pues voy a tratar de resumirlo. Desde su preámbulo, la Constitución dice formar un republicano participativo y protagónico, multiétnico y pluricultural. ¿Cómo vamos a formar nosotros a un estudiante participativo y protagónico si cada vez que habla en clase lo mandan a callar? No. Por eso nosotros buscábamos esa estrategia participativa y protagónica. Dentro de la estrategia que yo siempre propuse y que lo tomé de gente del Liceo Carlos Fublé,
fue la dinámica de aprendizaje por grupo, por equipo. Los equipos pueden conformar de una manera sin obligación. Yo quiero que fulanito, por cuestión de simpatía, por cuestión ya de que se conocen unos a otros. ¿Qué es lo que van a aprender estos muchachos en equipo? Bueno, se toma a un individuo que sea el relator y que más o menos dirija eso, cada equipo, y que los estudiantes vayan leyendo y vayan intercambiando en equipo. Y después van a una intervención de todo el salón. Alguien me dice, eso es un zaperoco. Yo le dije, sí, pero así aprende la gente a ser social y a respetar la norma. Porque lee uno, los otros del equipo oyen, interpretan, sacan sus ideas principales y secundarias y después van a un debate general. Y eso es lo que es la sociedad. Bueno, muy bien. Esa es la noción que nosotros queremos entonces dejarle a todas las maestras, maestros, docentes. Yo soy maestra, entonces para mí el primer título es maestro. Con respecto a la colección y a los autores, que no somos sino otros docentes, como decía Gloria, otros maestros igualitos a ustedes, que nos hemos preocupado por tratar de que nuestra área, nuestra disciplina no sea simplemente una serie de contenidos deshilachados sin ninguna coordinación, sino que sea para la formación del nuevo y la nueva republicana. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos entonces, vamos a conversar un poquito, a profundizar en lo que es el planteamiento pedagógico de los libros. Vamos a consultar en este momento a otro de los autores del área de matemática, el profesor Andrés Moya. Andrés, cuéntanos un poco ese planteamiento pedagógico que tienen los libros. Bueno, ante ese planteamiento pedagógico, en esta conversación que es tan grato para llevarlo a los sábados pedagógicos, ustedes podrán ver que aquí se reproduce un poco lo que ocurre en nuestras escuelas. El sexo femenino es mayoría, aquí hay 80%, son 4 mujeres y un hombre, así que yo represento al 20% masculino. Y eso pasa en muchas escuelas, entonces uno querrá decir algo interesante porque ya estas mujeres tan maravillosas han dicho cosas muy interesantes, entonces trataremos de defender aquí al género masculino con lo que se puede hacer. Entonces, la primera cosa es realmente recoger parte de lo que las compañeras han dicho, y muchos de ellos tienen que ver con la idea tan hermosa de la integración. La integración. Estas no son áreas, y eso hay que entenderlo muy bien, no son áreas por separado, son áreas que se integran, y se integran desde algunos puntos de vista que ellos han señalado, y uno de ellos tiene que ver con el apropiarse de lo que es nuestra realidad, de lo que es nuestro contexto. Particularmente en matemáticas siempre se ha visto como una materia instrumental, como algo solamente técnico, y no es así. La matemática es un área profundamente humana, hecho por seres humanos, y que para la actividad social es fundamental. Por eso es que cuando uno, por ejemplo, piensa y dice, bueno, ¿qué tendrá que ver algo como el enfoque geohistórico en matemática? Y es fundamental porque nosotros partimos de contexto, no partimos de abstracciones, y se hace en cada una de las áreas, que es partir de los contextos, partir de la realidad, partir de lo cercano a uno, para uno poder moverse en ese espacio y en esa dimensión temporal que tenemos que entender. O sea, no podemos comprender ningún proceso pedagógico sin comprender nuestra historia, lo que somos. Y en la matemática eso es fundamental, comprender cómo ha sido la construcción, cómo no es algo mágico que llega, sino es algo que se ha ido construyendo con sus dificultades, con sus errores, y ver que eso está en nuestra cotidianidad, está en nuestro mundo. Y ese es un enfoque fundamental, comprender
comprender eso. Por eso cuando ustedes, algunos de nosotros vemos lecciones, las llamamos lecciones en nuestros libros de la colección Bicentenario, vemos que en algunas de esas lecciones se parte de apropiarse de nuestros límites, conocer nuestra territorialidad. Eso es muy importante, porque es apropiarse del espacio. Y entonces, eso se hace en cada una de las disciplinas. Y por eso nos sentimos tan identificados, tan integrados. No es un fraccionamiento del conocimiento, es una integración fundamental de toda esa cotidianidad, de todos esos contextos. Es entender, y como muy bien decía Ángela, no es solamente el enseñar, sino el aprendizaje que nos nutra. Y nosotros estamos muy orgullosos y nosotros queremos también que todo, no solamente el magisterio, sino los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, la familia, la comunidad, se apropie de esos libros. Esos libros tendrán éxito, que yo creo que son extraordinarios, son muy buenos desde mi punto de vista personal e interesado, pero no podrán trascender si no son apropiados con el mismo amor, con el mismo sentimiento profundo que todos los autores desarrollamos para hacerle llegar, para compartir esas ideas. Tiene que ser apropiado, pero de manera profunda, por las y las docentes. Esa es una construcción que las docentes, los niños, las niñas, las jóvenes, tienen que seguir procesando, tienen que seguir elaborando, tienen que apropiarse de su propia contextualidad, de su propia realidad, adaptarlo a sus necesidades. Allí los libros tendrán trascendencia. Y esos libros tienen trascendencia en esa medida y por eso tienen que ser cuidados profundamente, porque también está esa dimensión ecológica que queremos, que está en todos los libros de la colección. Esos libros tienen que ser cuidados con amor, como se cuida a un hijo, como se cuida a una hija, como se cuida a la madre, al padre, porque allí ellos tienen que perpetuarse a lo largo del tiempo y a la medida que los cuidemos podemos ir pasándolos de mano en mano. Entonces es muy importante eso y sentirse, como decía la compañera Gloria, profundamente orgullosos de la labor que están haciendo. Este es un trabajo no de un grupo de personas, este es un trabajo arduo de todo un colectivo. Ese mismo trabajo colaborativo que está reflejado en los libros es el trabajo que hemos desarrollado, un trabajo que se ha hecho a lo largo de mucho tiempo, de gente con mucha experiencia como Ángela y de algunos de juventud prolongada como yo y de juventud, gente que ha venido integrando su conocimiento profundo. Estos son libros donde se hace un desarrollo profundo del conocimiento, pero con una contextualidad y con una idea de formación de un nuevo ciudadano. Entonces los maestros, las maestras tienen que sentir el orgullo de trabajar con esos libros y de hacerlos suyos y de ver que es un trabajo que nos va a permitir una construcción profunda de patria, que eso es lo que queremos hacer, unos libros que son hechos por venezolanos, por venezolanas, para los venezolanos, para las venezolanas, y que eso nos permite ser mejores ciudadanos cada vez. Entonces, nosotros los invitamos primero a sentirnos contentos, porque estamos en un sábado que muchas veces la gente decía, no, un sábado de alegría, eso es importante, un sábado donde compartimos con profunda alegría y con profundo orgullo. Entonces, eso es un mensaje que tenemos que ir irradiando y hacer lo propio y luchar porque cada vez nosotros podamos hacer una mejor construcción. Entonces, más que darle todo un mensaje a la matemática, es ese quehacer y esa felicidad de que formemos parte de un desarrollo colectivo. Entonces, bueno, gracias, la verdad, por la oportunidad de poder llegar con estas ideas. Siempre he creído en la construcción de las utopías concretas. Y la construcción de una utopía concreta significa la concreción de sueños. Y en realidad, la concreción de sueños, en este caso, sueño de hacer una patria grande, no es la labor solamente de un pequeño grupo de personas. Es como un gran rompecabezas. Los libros de texto de la colección Bicentenario son parte de ese rompecabezas, pero para poder armar todo ese sueño, toda esa utopía, tiene que ser un trabajo donde todos nos sintamos ese fuego, esa pasión. Hay combinación de razón y pasión, y hay que sentir la emoción,
y eso es importante. Entonces, eso que decía Gloria, es ese amor, es una obra de amor, como decía el comandante en algún momento, es más que amor, frenesí. En ese frenesí hay que vivirlo, es la manera de vivir, es decir, hay que sentirse vivo y repito algo que dije, que es ese orgullo, el orgullo de formar parte de ese sueño, y los maestros, maestras, somos parte fundamental, y de hacer realidad eso que se ha dicho, toda la patria es una escuela, y eso es una cosa importante, y en esa construcción nosotros, ustedes que están en este sábado pedagógico, son parte fundamental. No dejen que nadie les robe el sueño. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Bueno, siguiendo en el área, porque yo soy Rosa Becerra del área de matemática precisamente también, yo quería hacer algunos aportes precisamente con respecto a matemática, porque matemática ha estado asignado, como dice Andrés, cónchale, por mucho tecnicismo, muchas ecuaciones, muchos algoritmos, pero sin sentido para los estudiantes. ¿Cuántos de ustedes no han tenido estudiantes en el área de matemática que le diga, por ejemplo, ¿para qué sirve eso, profesor? O sea, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo, lo que estoy estudiando? Y como que no tuviera ningún sentido. Pues nosotros intentamos ponerle sentido a todo, porque en la matemática tiene sentido de cualquier forma. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos con planteamientos como lo que nos hacía Gloria, como les decía, del agua. Bueno, en 6º grado nosotros tenemos una lección, me acuerdo clarito, la primera lección de 6º grado se llama Las bacterias, menos mal que son pequeñas. ¿Qué es lo que hace? A través de los porcentajes, a través de la matemática, trabajamos entonces la salud, trabajamos el crecimiento bacterial, trabajamos una serie de conocimientos que los muchachos entonces se interesan en una problemática como es la de su higiene, pues, precisamente, ¿no? Pero así estamos a todo lo largo de los libros de matemáticas, tenemos planteamientos de esa naturaleza, pero esos planteamientos vienen ahorita también, son recogidos en el nuevo diseño curricular. El nuevo diseño plantea también que nosotros estamos formando ciudadanos, no solamente estamos formando un tecnócrata o una persona que sepa de historias nada más aislada, no, tenemos que formar un ciudadano y una ciudadana que además de los conocimientos, el conocimiento sirva, el conocimiento esté ligado a su contexto, a su problemática, a lo que sucede en su barrio, en su urbanización, en sus ciudades. Pero además también, como planteaban hace un rato, matemática también retomó aquello de sentirnos orgullosos de Venezuela y sentirnos también latinoamericanos y caribeños. Yo he dado muchos ejemplos cada vez que voy a cualquier evento, pero una de las cosas que me enorgullece más del área matemática es que creo que en 2º o en 3er grado nosotros le colocamos a los niños ya que, por ejemplo, el cero, era conocido por los mayas antes de la colonia. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que nosotros toda la vida nos han dicho que nosotros no teníamos, correcto, nosotros no teníamos entonces una historia matemática, y sí la teníamos. Y tenemos el quiput que usaron los bolivianos, los peruanos, los ecuatorianos, ¿no? Y que es una base de sistema decimal perfecto, ¿no? Entonces, eso como que estaba olvidado. Como que no era bueno el sentirse orgulloso de ser de la patria, de ser venezolanos, de tener, y eso es parte de lo que nosotros rescatamos aquí, ¿no? Una de las cosas que también yo me siento muy orgullosa de los libros, también como dice Andrés, de matemáticas, porque rescatamos también a los niños que tienen algún tipo de dificultad, sea física, sea mental, pero todos tenemos derecho, todos estamos en la Constitución, y ustedes y nosotros como docentes tenemos que poner de relieve eso. Tenemos que buscar las estrategias pedagógicas que nos ayuden a trabajar con estos niños y a integrarlos a nuestro equipo de aula, pues a nuestro trabajo diario. Esas son cosas interesantísimas y muy importantes que están ahí. Y nos sentimos también muy ligados al área de ciencia, al área de lengua, al área de inglés, a arte, porque nosotros geometría la hacemos arte también. Entonces,
hay también la integración entre la disciplina, entre los conocimientos. No es una cosa aislada, no podemos seguir viendo a matemáticas simplemente como un algoritmo que se nos olvida. No, tiene que ser que yo veo cómo funciona el algoritmo porque necesito resolver un problema, porque necesito averiguar algo, necesito conocimiento. Entonces, la última cosa que me gustaría en este compartir con todos los docentes y las docentes de Venezuela es, a mí me gustan muchísimo las palabras de un maestro venezolano llamado Luis Bigot, que muchos de ustedes deben conocer, que es, debe producirse ruptura en el monopolio del saber. El saber no es para la academia nada más, el saber es para la casa, el saber es para los padres, el saber es para los abuelos, para los niños, el saber es para todo. Y nuestros libros son precisamente para eso, para compartir. Nosotros todos estamos orgullosos de compartir nuestra experiencia, lo poco que podemos tener de saber con todos los venezolanos, con todas las maestras y los maestros venezolanos. Y yo voy a llamarles la atención a ustedes sobre el papel que juegan ustedes en todo esto, en la misma colección Bicentenario. Nosotros desde el área de matemática hemos venido recibiendo información que algunas de las lecciones que aparecen en los libros han sido modificadas y adaptadas por docentes de distintos estados a su zona. Hay una lección, creo que es en el libro de primer año de educación media, que se llama Las esquinas de Caracas. Bueno, hicieron las esquinas de Sarasa y han hecho otras esquinas por ahí por el país. Eso es parte de lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que apropiarse de los libros, como les decía Gloria, hacer de los libros algo cotidiano de su entorno, buscar cómo aplicar todos esos conocimientos, cómo los muchachos se sientan orgullosos de esa zona, de ese estado, de esa región donde ustedes están. En los libros de matemáticas aparecen, como yo soy de Puerto La Cruz, entonces aparecen la cerecita, la uva de playa, aparecen un montón de frutas que a lo mejor los niños de los Andes no conocen. Entonces vamos a apropiarnos de eso, vamos a hacerlo. Vamos a dejar de usar manzanas y peras y otras frutas extranjeras, como nos decía Ángela. Vamos a trabajar con eso y ustedes pueden hacer el cambio. Nosotros, además de los sueños de los que hablaba Andrés, tenemos otro sueño, que es que dentro de poco la edición de los libros de la colección Bicentenaria tenga las lecciones hechas por las maestras y los maestros del país, por los docentes de aula del país. Nosotros enviamos algunas de nuestras lecciones a profesores amigos en todas partes del país y nos mandaron sus observaciones y lo aplicaron los profesores lo podrán ver, porque los chicos y las chicas y los profesores aparecen, las fotos aparecen en los libros, sí, pero queremos ahora que ustedes sean los grandes protagonistas, que ustedes sean los que se apropien de los libros y hagan de los libros algo suyo y lo hagan regional, lo hagan de su estado, lo hagan propio, para sentirnos todos orgullosos de eso. Y por supuesto, estos libros fueron hechos con toda la experiencia que ustedes pueden saber que este grupo tiene, con todo el conocimiento que muchos han acumulado, pero sobre todo con lo que decía Andrés hace un rato, con amor, con muchísimo amor y con lo que decía Gloria, con pasión patria. En esos libros dejamos nuestro corazón, no solo nuestra formación y nuestra experiencia, sino nuestro corazón. Va con amor para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo sábado pedagógico.